Sí se ve, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Continuando con el tema de desarrollo psicomotor, vamos a desarrollar algo más sobre el test de Milán. Recordando un resumen de la anterior clase, habíamos dicho que el test de Milani nos va a permitir clasificar el desarrollo motor desde el nacimiento hasta los 2 años. Esto mediante la evaluación de 27 conductas motoras en 2 categorías. Hemos dicho que están las respuestas evocadas y las respuestas espontáneas. Bien, este test en realidad es bastante importante porque nos va a permitir también conocer la detección del desarrollo psicomotor anormal, ¿no? En forma precoz, además que nos va a tomar solo 25 minutos en realizarlo, recordando que debemos anotar todo lo que se debe observar. Bien, entonces empezamos a evaluar las 27 conductas motoras mediante las maniobras correspondientes. Vamos a empezar por lo que son respuestas espontáneas. Habíamos dicho que las respuestas espontáneas vamos a observar lo que es el control postural y también los movimientos activos. Entonces empezamos con lo que es postura de la cabeza, lo cual vamos a evaluar mediante la cabeza en posición vertical. Entonces aquí vamos a colocar las manos en el tronco medio y vamos a alzar al niño en una posición vertical, de manera que las piernas queden suspendidas en el aire. Lo que vamos a observar aquí es justamente la posición y el control de la cabeza del niño. El control de la cabeza en posición vertical va a estar presente si es que la cabeza se va a mantener en una posición neutra durante 6 a 10 segundos. Si en cambio se va a mantener durante 3 a 6 segundos, se va a conocer como una respuesta incompleta y ausente si es que va a ser menor a 3 segundos. La siguiente evaluación va a ser la del enderezamiento del cuerpo en pronación. Aquí vamos a echar al niño en una posición prona y vamos a observar la posición de la cabeza. Una respuesta completa debe verse a los 4 meses con el niño que va a sostenerse sobre sus antebrazos y también sobre las manos y con la cabeza alzada a 90 grados respecto a la superficie. Una respuesta incompleta, como podemos ver en la imagen B, va a ser solo si levanta la cabeza a 45 a 60 grados. Y una respuesta ausente si es que, digamos, solo se nota un enderezamiento momentáneo. Bien, la siguiente evaluación va a ser el enderezamiento supino. Vamos a colocar al niño en una posición supina y vamos a observar su postura. También debemos agarrar las manos del niño, ¿no? De manera como si lo fuéramos a sentar, ¿no? Y con ello observar el levantamiento de la cabeza que lo va a llevar hacia adelante. En este caso, normalmente un niño de un mes va a mostrar una postura de flexión, conocida como la flexión fisiológica, ¿no? En tanto que un niño de 4 meses va a llevar las manos hacia la línea media, como podemos observar en la imagen. Un niño de 6 meses y medio va a estar jugando con los pies, ¿no? Va a estar llevando las manos hacia los pies, y en tanto que un niño de 7 meses, al momento de quererlo sentar, va a flexionar la cabeza hacia adelante de forma anticipada. La siguiente evaluación va a ser la de la evaluación de la tracción del cuerpo, en donde al niño, mientras está en posición supina, le vamos a tomar de los antebrazos y vamos a llevarlo hacia la posición de sentado. Lo que debemos observar aquí es justamente la cabeza, el cuello y los hombros, ¿no? Normalmente un niño de un mes va a mostrar una inestabilidad en la cabeza. Un niño de 4 meses y medio va a sostener la cabeza en línea con su cuerpo. Y un niño de 7 meses va a sostener la cabeza totalmente, como va a tener, por así decirlo, un dominio completo de la cabeza, ¿no? Bien, ahora vamos a tocar sobre la postura del cuerpo. Anteriormente habíamos tocado la postura de la cabeza, ahora vamos a tocar la postura del cuerpo. Lo vamos a hacer mediante la evaluación del ajuste postural en sentado. Aquí, bueno, el niño va a estar en posición sentada, lo vamos a colocar en posición sentada, y mientras el niño esté en esta posición, vamos a observar la curvatura de la espalda, ¿no? Un niño de un mes a 2 meses va a mostrar una flexión completa de la espalda, ¿no? Una flexión total. Un niño de 4 meses y medio va a mostrar una flexión a nivel de la lumbar 3. Y un niño de 6 meses, en tanto va a mostrar una extensión en la parte superior e inferior de la espalda, y va a estar sentado con apoyo. En cambio que un niño de 8 meses se va a sentar en una posición erecta, pero de forma independiente, ¿no? Sin ningún apoyo. La siguiente evaluación va a ser la de progresión a 4 puntos. Aquí vamos a echar al niño en una posición prona, y bueno, vamos a observar que normalmente un niño de 3 meses se va a sostener sobre sus antebrazos
mientras va a estar en esta posición prona. Un niño de 6 meses va a empujar hacia arriba con los brazos extendidos. Un niño de 8 meses y medio, más o menos, va a usar una posición con las manos y las rodillas. Y un niño de 12 meses va a generar un soporte con su peso, con las manos y con los pies, ¿no? A lo que vamos a conocer como plantigrado. Y un niño de 14 meses va a lograr una posición de pie sin apoyo. La siguiente evaluación va a ser la evaluación de la bipedestación. Aquí debemos sostener al niño en posición de pie y vamos a observar la postura de soporte de peso, además que también debemos observar si puede estar de pie sin apoyo, ¿no? Un niño de 3 meses, más o menos 2 meses y medio, 3 meses, lo que va a hacer es atizar sus piernas en extensión, a lo que vamos a conocerlo como un apoyo positivo. En tanto que un niño de 3 meses y medio, 4 meses y medio, va a, por así decirlo, al momento de pararlo, va como que a derrumbar, por así decirlo, sus piernas, va a tender a derrumbarse. Esto lo vamos a conocer como astasia, ¿no? Incapacidad para sostener su peso. En tanto que un niño de 5 meses puede apoyar su propio peso, pero con las piernas encorvadas, ¿no? Va a tener un apoyo débil. Un niño de 12 meses puede pararse independientemente durante 30 segundos. La siguiente evaluación va a ser la reacción de Landau. Aquí vamos a suspender al niño en una posición prona, ¿no? Vamos a suspender en posición prona con una mano en el abdomen y la otra en la parte baja de la espalda. Debemos observar lo que es la posición de la cabeza, del tronco y de las piernas. Una respuesta completa, lo vamos a ver por ejemplo aquí, esta es la respuesta completa, lo vamos a ver a los 4 o 5 meses, con la extensión de la cabeza, de la espalda y de las piernas. Una respuesta incompleta solo va a ser si es que vamos a observar la extensión de la cabeza o de la espalda. Y bueno, una respuesta ausente si es que no vamos a encontrar ninguna. La evaluación motora también pertenece, aquí vamos a evaluar lo que viene a ser el pararse desde la posición supina. Vamos a poner el niño en una posición supina y bueno, el niño de 10 meses y medio, más o menos lo que va a hacer es rodar, ¿no? Hacia su estómago y va a gatear por encima de un objeto de apoyo y lo que va a hacer es tirar hacia arriba para quedar de pie. En tanto que un niño de 14 meses ya podrá pararse sin ayuda de algún objeto de apoyo. La siguiente evaluación va a ser la locomoción. Aquí vamos a producir un caminado automático y luego vamos a echarlo en una posición supina, ¿no? Y vamos a observar sus movimientos. Recordando que el caminado automático es visto generalmente al nacimiento con una reacción caminante rítmica que va a desaparecer generalmente a los 2 meses y medio, 4 meses. A los 4 meses más o menos el niño puede rodar desde el estómago hacia atrás y a los 5 meses hacer al revés, de atrás hacia el estómago. A los 9 meses va a empezar a gatear usando las manos y rodillas, a los 10 meses va más o menos a estar de pie, va a tender a estar de pie, y a los 13 meses ya va a empezar a caminar con las manos a nivel del hombro, como podemos ver aquí, a nivel del hombro para tener equilibrio y también para protegerse en el caso de una caída. Entonces, por así decirlo, esta posición, como podemos ver, donde va a tener las manos a nivel del hombro, la vamos a conocer como una posición de alta guardia, ¿no? Después, cuando va a empezar a madurar un poco más el niño, los brazos van a bajar gradualmente un poco a lo que vamos a conocer como una mediana guardia. Y a medida que va a estar creciendo, va a bajar totalmente los brazos y esto lo vamos a conocer como una posición sin guardia, ¿no? Y después de que empiece a caminar sucesivamente, vamos a ver que va a empezar a tener movimientos recíprocos, va a empezar a tener un modelo a caminar mucho más avanzado, donde va a estar balanceando tanto los brazos y las piernas. Bueno, ahora vamos a tocar lo que son las respuestas evocadas. Hemos dicho que las respuestas evocadas, aquí vamos a observar el equilibrio, reacciones defensivas, enderezamiento y también algunos reflejos arcaicos. Bien, dentro de los reflejos arcaicos vamos a tocar lo que es el grasping y algunos más, empezando por el grasping de mano. Como sabemos, el grasping viene a ser un reflejo arcaico. Es un reflejo primitivo que va a desaparecer en los 4 a 6 meses. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es colocar al niño en una posición supina
y vamos a colocar, por así decirlo, un dedo en el lado cubital de su mano. Una respuesta completa, aquí vamos a ver, por ejemplo, que el niño debe tener un agarre reflexivo, ¿no? Lo tiene que mantener durante 6 a 10 segundos para recién llamarle una respuesta completa. Si lo va a mantener durante 3 a 6 segundos, va a ser una respuesta incompleta, y si no lo mantiene, o por así decirlo, lo mantiene menor a 3 segundos, va a ser una respuesta ausente. Lo mismo va a ser con el grasping de pie. En el grasping de pie también el niño va a estar en posición supina, y vamos a presionar sobre el arco transverso del pie. Esto sí, dorsiflexionar el tobillo, ¿no? Lo que vamos a observar es el agarre del pie. Entonces aquí también va a ser completa, una respuesta completa si es que va a durar de 6 a 10 segundos, una respuesta incompleta si dura de 3 a 6 segundos, y bueno, va a ser una respuesta ausente si es que va a durar menor a 3 segundos. Luego vamos a hablar sobre el reflejo tónico cerebral simétrico. Bueno, aquí en un niño generalmente de 5 meses, lo que vamos a hacer es colocarlo en una posición de gateo. Luego vamos a colocar lo que es la mano en la cabecita y otra mano en la región del tronco inferior. Entonces, ¿cómo se va a observar la respuesta? Aquí vamos a ver que cuando el cuello se flexione, como podemos ver acá, cuando el cuello se flexione, el niño tiene que reaccionar encorvando los codos y también extendiendo las caderas y rodillas, ¿no? En cambio, cuando el cuello esté extendido, el niño tiene que extender el codo y flexionar las piernas, como se observa en la imagen. Esa es la respuesta que tiene que hacer en este reflejo. El siguiente reflejo viene a ser el reflejo de Moro. Aquí debemos sostener al niño en una posición semi-inclinada, es la posición inicial del test, y apoyando su cabeza y su tronco sobre nuestro brazo, ¿no? La pérdida súbita del apoyo debe producir este reflejo como abrazando, ¿no? Entonces, podemos ver acá una respuesta completa, la respuesta completa y la respuesta incompleta, ¿no? La respuesta completa es que el niño va a tender a deducir sus brazos y también los va a extender, ¿no? En cambio, una respuesta incompleta es que solamente va a haber, por así decirlo, una deducción, y una ausente si es que no va a haber ninguna. El siguiente reflejo va a ser el reflejo cervical tónico asimétrico, en donde vamos a colocar al niño de espaldas y lo vamos a estabilizar, por así decirlo, su tronco, colocando la mano sobre su pecho. E intentamos que aquí el niño siga visualmente un juguete, ¿no? Balanceándolo de un lado a otro durante 5 a 10 segundos en cada lado. El reflejo cervical tónico asimétrico va a estar presente en un infante de 1 a 4 meses, y la respuesta va a ser completa si es que mantiene una postura de flexión del brazo durante 2 a 3 segundos con la cabeza girada hacia un lado, ¿no? Y una respuesta incompleta si es que solo hay postura de flexión momentánea. El siguiente ítem a tocar va a ser el enderezamiento, el cual lo vamos a evaluar mediante el enderezamiento de la cabeza, el cual consiste en donde vamos a sostener al niño vamos a sostener al niño de manera vertical, y lo vamos a inclinar de un lado a otro y de atrás hacia adelante. Y una vez inclinado, lo que tenemos que observar es que el niño debe intentar mantener su cabeza derecha en las 4 inclinaciones, tanto hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás. Esa es la respuesta que tenemos que observar. Va a ser en tanto una respuesta incompleta si es que solo observamos una de las 4 direcciones, ¿no? Y ausente si es que no vamos a observar ninguno. La siguiente evaluación va a ser sobre la desrotativa del cuerpo en supino. Aquí vamos a colocar al niño en una posición supina y vamos a flexionar la cadera y también la rodilla para girarlo a una posición prona. Una respuesta completa es cuando el cuerpo del niño va a rotar la parte superior mientras gira una posición prona con apoyo de los codos, ¿no? Una respuesta incompleta va a ser si es que no vamos a encontrar una rotación, pero sí va a haber torsión del tronco. Y una ausente cuando no vamos a encontrar ninguna de lo anterior mencionado, ¿no? Esta es la tercera, hablando de lo que es el enderezamiento, la tercera evaluación. Vamos a hablar de la rotación del cuerpo en sentado. Aquí vamos a poner al niño en una posición sentada y usando algún juguete lo vamos a animar a que se mueva hacia otra posición, ¿no? Y que luego regrese a la posición de sentado. Entonces, a los 9 meses, el niño hace una rotación externa
luego de colocarlo en sentado. A los 10 meses y medio puede hacer movimientos de rotación interna en forma independiente y estando sentado. El siguiente ítem me tocará hacer, por así decirlo, la reacción de paracaídas, o también conocido como la reacción de defensa. Entonces, estas van a ser como defensas que va a tener el niño durante este periodo de observación. Empezamos por lo que viene a ser el paracaídas hacia adelante. Aquí debemos recordar que antes de iniciar esta maniobra, el niño debe tener un buen control de la cabeza antes de las respuestas de esta prueba. Entonces vamos a sostener al niño a nivel del tronco, como podemos observar en la imagen, y con la espalda hacia nosotros. Entonces lo suspendemos verticalmente sobre la colchoneta y vamos a inclinar el cuerpo hacia adelante y luego hacia abajo, ¿no? Debe haberse una respuesta completa, como podemos ver, una respuesta completa, cuando el niño va a enderezar los brazos y va a extender los dedos. Como podemos ver aquí, ha enderezado los brazos y ha extendido los dedos. Esa es la respuesta completa. Tanto una respuesta incompleta va a ser cuando no extiende adecuadamente los brazos, ¿no? Y podemos ver aquí. Y ausente si es que no presenta ninguna. La siguiente evaluación va a ser la de paracaídas descendente del miembro inferior. Aquí vamos a elevar al niño unos 2 a 3 pies por encima de la colchoneta. Una vez que el niño haya encorvado las piernas, vamos a bajarlo rápidamente al suelo hasta que lo toque. Entonces la respuesta completa lo vamos a ver en los 5 meses, observando una extensión y abducción de las piernas, soportando su peso sobre la colchoneta. Una respuesta incompleta, solo cuando va a extender las piernas, y ausente si es que no vamos a encontrar ninguna. La siguiente evaluación va a ser la de paracaídas de costado. Aquí vamos a recordar que también antes de empezar esta maniobra el niño debe tener un buen control de la cabeza. No, el niño aquí va a estar en una posición sentada y lo que vamos a hacer es inclinarlo de un lado a otro, ¿no? Entonces una respuesta completa la vamos a ver a los 8 meses, mostrando una abducción y extensión del brazo para que el niño pueda cogerse del lado de la caída, ¿no? Del lado donde se va a caer, alcanzando la superficie con la mano abierta. Una respuesta incompleta la vamos a ver si es que hay un peso inadecuado sobre el brazo donde debe caer. Y ausente si es que no vamos a encontrar ninguna. La siguiente evaluación va a ser de paracaídas hacia atrás. Aquí el niño va a estar también en una posición sentada. Y lo que vamos a hacer nosotros es sostenerlo de los hombros y vamos a inclinarlo hacia atrás, rotando el tronco de un lado a otro. La respuesta completa debe verse a los 10 meses. Lo que se debe mostrar aquí es una extensión del brazo hacia atrás para que evite caerse, ¿no? Y la respuesta incompleta va a ser una inadecuada extensión, ¿no? Como podemos ver aquí. Y ausente si es que no hay ninguna. El siguiente ítem va a ser el de equilibrio. Vamos a ver el equilibrio en posición de gateo, en posición de prono. Entonces, el equilibrio en posición de gateo, vamos a colocar al niño en una posición de gateo. Y despacio lo vamos a inclinar sobre la superficie que está, en este caso la colchoneta, ¿no? Vamos a inclinar la colchoneta de un lado a otro. La respuesta completa debe verse a los 11 meses con un encorvamiento del tronco y enderezamiento de la cabeza hacia el lado levantado, ¿no? Una respuesta incompleta va a ser que solamente vemos un enderezamiento de la cabeza, más no el encorvamiento, ¿no? Y ausente si es que no va a haber ninguna de estas. El equilibrio en prono, ya también vamos a echar al niño en una posición prona y vamos a inclinar la colchoneta de un lado hacia otro, ¿no? Entonces aquí la respuesta completa tiene que observarse a los 5 meses. Vamos a observar una curvatura en la columna hacia el lado levantado, reduciendo el brazo y también las piernas. Esa vamos a considerar como una respuesta completa, en tanto que una respuesta incompleta va a ser si solo observamos el encorvamiento del tronco. Y ausente si es que no va a haber ninguna. El equilibrio supino. El equilibrio supino, el niño aquí va a estar en una posición supina y nosotros debemos inclinar la colchoneta de un lado a otro, ¿no? Una respuesta completa la vamos a ver a los 8 meses, cuando el niño tiene que mostrar un encorvamiento del tronco hacia el lado levantado, reduciendo los brazos y también las piernas, y rotando la cabeza y tronco hacia el lado ascendente de la colchoneta. Una respuesta incompleta, aquí, por ejemplo, le vamos a ver si solamente hay un encorvamiento del tronco, ¿no? Y ausente si es que no va a haber ninguna de estas respuestas. El siguiente equilibrio va a ser el equilibrio de pie. Aquí, con el niño parado sobre la colchoneta, debemos inclinarlo de un lado a otro y también de adelante hacia atrás, ¿no?
El criterio es que tiene que haber una respuesta completa a los 14 meses, observando un encorvamiento de la columna con caída hacia el lado levantado, en este caso el lado levantado, ¿no? Y también tiene que haber rotación de la cabeza y tronco hacia el lado levantado. Incompleta si es que solamente se va a ver un encorvamiento del tronco. Y vamos a terminar con lo que es el equilibrio en sentado. Aquí, con el niño en una posición en sentado, debemos balancear el cuerpo de un lado a otro con la colchoneta. Entonces, la respuesta completa la vamos a ver a los 8 meses, ¿no? Lo que vamos a observar, lo que tenemos que observar es justamente un encorvamiento de la espalda con la concavidad del tronco hacia el lado que se ha levantado. Y además también tiene que haber aducción y extensión de la pierna. Y también tiene que haber una rotación de la cabeza y el tronco hacia el lado que se ha levantado. Una respuesta incompleta es que solo vamos a ver el encorvamiento del tronco y ausente si es que no se va a observar ninguna respuesta. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, ok. Vamos a poner la siguiente exposición. Creo que es rehabilitación traumatológica. Y empezamos ya. Y al final vamos a comentar ambos. Por favor, colóquenlo. ¿Están ahí, Joaquín? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Vamos, proyectalo, Joaquín. Doctor, disculpe, día le tocaba el grupo de trastornos del lenguaje. El lenguaje. Ay, perdóname. Ya, lenguaje, Sí, sí, entonces, sí. vamos. Doctor, un momento, por favor. Está bien, vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están proyectando? Doctor, disculpe, está demorando mi internet. Un momento, por favor.
Doctor, buenas tardes. Vamos a presentar la exposición de trastornos del lenguaje. Siguiente, por favor. El lenguaje es el medio de comunicación humana y un medio de expresión articulado y se utiliza para comunicar tanto pensamientos, conocimientos, sentimientos, vivencias y se considera un síntoma portador del lenguaje. Principalmente va a tener dos partes, un lenguaje social, que es la esencia e independencia del individuo, y también una parte del lenguaje hablado, que es la fonación, y también por psicofísica. Y el lenguaje es un aspecto psicológico y será de habilidades que permiten al niño comunicarse en su entorno y abarca la capacidad tanto comprensiva como expresiva y gestual. Y desde el punto de vista médico es considerado como un comportamiento individual y personal de la naturaleza neurológica. Siguiente, por favor. Doctora, Dentro de los doctora, trastornos del discúlpeme. lenguaje, sí, doctor. Vamos a... ¿Me escucha? Ya. Doctora, le he escuchado la primera diapositiva. Está, tratemos de que podamos escucharla tranquilos, ¿no? Está un poco rápido, me parece, y vayamos a lo que usted ha estudiado, no lo que ha leído, no lo que está leyendo ahorita. Un poco más despacio. A ver, vayamos, por favor, sigamos. Ya, Siga, doctor, doctor, siga, vamos. dentro de los trastornos del lenguaje vamos a hablar de la dislalia, que es la dificultad para hablar y es un trastorno principalmente de la articulación de los sonidos pronunciados, donde no va a existir una base neurológica. También va a haber trastornos de articulación de los fonemas o también ausencia o alteración de los sonidos en esos casos o por sustitución de otros. También puede afectar tanto a consonantes como vocales en el habla y también es muy grave en los niños y puede hacerse inentendible. Siguiente. Dentro de la clasificación van a haber diferentes tipos de dislalia, como la evolutiva, donde el niño no puede repetir por imitación y repite de forma incorrecta. También la dislalia funcional, donde es un defecto de función anómala de los órganos periféricos en el habla, o va a haber omisión o deformación principalmente de algunas letras como la R, la K, la L, la Z, la S y mayormente también se da en el sexo masculino que en el femenino. Siguiente, por favor. Dentro de algunas causas de esta puede ser la combinación de factores como una escala de habilidad motora por órganos articulatorios, dificultad en la percepción de los sonidos, falta de comprensión o discriminación auditiva entre estos fonemas parecidos o similares. Y también algunos factores psicológicos, ambientales o hereditarios o alguna deficiencia intelectual. Dentro de los síntomas va a haber omisión, sustitución, deformación de fonemas, también expresión poco fluida o inentendible en los niños distraídos, desinteresados, tímidos o agresivos o con bajo rendimiento escolar. Siguiente. Otros tipos de dislalia también va a ser una audígena, que por alteración de la articulación o mala audición, o defectuosa, que genera dificultad para reproducir sonidos. Dentro de las dislalias orgánicas también hay alteración en el habla por problemas también como disartrias, o también por alguna alteración anatómica o malformación del habla, como una disloglia. La diferencia entre la disartria es que no pueden articular un fonema por la lesión en el área del lenguaje. Doctora, Y este puede ser... doctora, discúlpeme, doctora. ¿Podría repetirlo? ¿Qué entendemos por esa dislalia audiógena que ha puesto? que se da, doctor, por problemas de ¿Me mala escuchó? audición en los niños. Sí, doctor. ¿Perdón? Dígame. Que No, se da, no se ha doctor, por entendido problemas lo de que ha mala leído. audición. Los niños escuchan mal los sonidos ¿Qué y los más? repiten de la misma manera. ¿Y la dislalia orgánica? Ese estaba por explicar, doctor.
Siga, por favor, siga. Ya, dentro de la dislalia orgánica puede ser por una disartria o también por una disglosia, que la voy a explicar a continuación. Dentro de la disartria principalmente es por una alteración en el área del lenguaje. Y este puede darse innato al nacer o también por alguna lesión cerebral. Y dentro de la disglosia es por una alteración o malformación en los órganos del lenguaje, o por algún traumatismo en los niños o también por algún trastorno en el crecimiento. Siguiente, por favor. Algunos tipos de errores que se dan en la dislalia funcional pueden ser los de sustitución por errores de articulación y reemplazan un sonido por otro. Cuando hay un reemplazo de fonemas, también omisión, que pueden evitar pronunciar estos fonemas y no lo omiten, sino que lo reemplazan por otro. Inserción es la forma de pronunciar el sonido que se les resulta difícil y prefieren cambiar por uno más fácil. O distorsión en lo que pronuncian de manera incorrecta o deformada. Siguiente, por favor. Dentro de esta incidencia en reposición entre el habla y la personalidad también pueden afectar la situación o los problemas familiares y también la actitud del niño frente al problema. La familia principalmente es la que debe estimular al niño y su interrelación personal con él mismo y su desarrollo psicoafectivo. Pueden producir también eso mismo algunos trastornos y necesidad emocional de comunicarse de otra forma necesaria. Y también a veces las familias no quieren aceptar que los niños tienen problemas al habla y crean un rechazo hasta sobreprotección a esto. También el niño debe saber que está pronunciando mal las palabras o que está comunicándose de manera incorrecta con sus compañeros o con otras personas, y esto puede generar problemas de irritabilidad en ellos, también agresividad o volverse retraídos en el colegio. Siguiente, por favor. En la situación escolar también pueden afectar estos problemas y al verse limitado a querer tener interrelaciones con sus amigos, poder ser distraído, poco centrado y también tener problemas en la lectura o escritura. Siguiente. Para diagnosticar principalmente estos problemas debemos hacer una buena anamnesis en el paciente. También debemos evaluar tanto la articulación del habla, inteligencia, su psicomotricidad y percepción y orientación en el espacio. También su percepción temporal y ritmo, percepción y discriminación auditiva, un test de personalidad y algunos exámenes complementarios. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento principalmente se debe ver un enfoque multidimensional con un conjunto de síntomas dados por distintas causas. También tiene que hacerse puede generar una dificultad en la expresión en estos niños, y también el tratamiento debe corregir la articulación y debe haber una rehabilitación del lenguaje oral. Una reeducación del lenguaje y psicoterapia también en estos niños por los mismos problemas que ya mencioné anteriormente. Una rehabilitación e integración personal, y no debemos confundir la dislalia funcional con la evolutiva. También debe haber un tratamiento que se debe empezar lo antes posible. Tiene que haber en los órganos fonatorios plasticidad y si no, será más difícil de comprender esto y de hacerse la corrección. Siguiente, por favor. Dentro de la reeducación tiene que haber una relación personal entre el niño y el reeducador para que ésta sea más fácil. Debe haber colaboración de los padres y también un ambiente adecuado para la reeducación. Siguiente, por favor. Hay principalmente algunos tratamientos de los que se van a hablar, como un indirecto para las funciones del lenguaje oral, y así también que maduren los órganos fonatorios, como ejercicios de respiración, de relajación, también de percepción, orientación espacial, percepción temporal, ritmo y también ejercicios bucofaciales. Algunas funciones también son de la articulación del lenguaje. De esos tratamientos indirectos pueden ser la articulación del lenguaje disminuida o poco desarrollada. Y también se va a intentar que se dé mejor articulación de los fonemas y generar un lenguaje un poco más espontáneo. Con eso se va a utilizar principalmente ejercicios de ritmo y articulación en estos niños. Dentro de la orientación también se debe tener un tratamiento de importancia, y también se debe hacer en colaboración con los padres, tanto al hacerse en la terapia, también se debe seguir en la casa, hacer estos ejercicios. Y también se pueden dar algunas estrategias, como son ejercicios de la lengua, ejercicios en el soplo de respiración, también generar puntos de articulación y modo correcto de articular las palabras, y estrategias de corrección para cada problema que se pueda dar, dependiendo de la dislalia.
Lectura también es muy importante y algunos ejercicios de lenguaje. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, continuando, vamos a tener los problemas de la disfemia. Tenemos que definir que la disfemia constituye una dificultad en el flujo normal del habla y está ocasionada por las repeticiones silábicas o de las palabras o paros espasmódicos que va a presentar en la fluidez verbal. Se suman generalmente las manifestaciones de la tensión muscular como movimientos de manos, cierre de ojos, gesticulación facial, los famosos tics y movimientos corporales. Suelen aparecer a una temprana edad. Normalmente el 88% de estas se presenta antes de los 7 años y es más común en los niños. Según dice un autor, la tartamudez es uno de los más conocidos en la dislalia. Es también uno de los trastornos más temidos que va a existir porque consiste en una alteración en el ritmo y la emisión oral que quita la fluidez y la cadencia de la limpieza al momento de pronunciar. Vamos a ver que puede ser un habla entrecortada, interrumpida o por repeticiones, ¿no? También tenemos que ver que se explica que debe hacerse una distinción entre el tartamudeo, el farulleo y el tartajeo, y el habla entrecortada. El pensamiento del farullador se expresa correctamente mediante la palabra, solo que es muy rápido al expresarlo esto y le falta fluidez. Con esto hace lo que haría es hacer más difícil su comprensión y puede hacer hasta irreconocible la forma de pronunciar. Va a ser una de las perturbaciones más comunes en la infancia, sin embargo, no están bien determinadas sus causas, pero más que factores fisiológicos, son psicológicos. Tenemos que tener esto en cuenta. Bueno, siguiendo tenemos a las causas, que se han desarrollado 3 modelos que buscan explicar las causas de la tartamudez. El primero es el modelo de los factores fisiológicos, el segundo es el modelo psicosocial y el modelo psicolingüístico, ¿no? Factores fisiológicos, mire, se puede ver que el estudio ha sido en gemelos univitelinos que han demostrado una predisposición genética para tartamudear, aunque no en todos los casos se presenta este tipo. Otros estudios han demostrado que en un tiempo de iniciación superior en los niños normales, así como en las reacciones lentas en el ámbito manual y vocal. El modelo psicosocial está relacionado con la tartamudez. Según el autor Salgado, estaría dado por las reacciones estresantes de la familia ante las afluencias o expresiones normales del niño. Además, se va a intentar resolver una afluencia a través de las variadas acciones, las cuales están reforzadas condicionalmente por el operante o por sus padres, lo que explicaría el origen de los varios signos de la tensión física de la víctima y la tartamudez. Y el modelo psicolingüístico, que las investigaciones han estimado que el lenguaje del disfémico a nivel es comprensivo y al nivel vocal del comprensivo y lingüístico, ¿no? Conlleva un retraso aproximado de 6 meses. Además, quienes presentan este trastorno repiten más las conjunciones y los pronombres, así como la frecuencia del inicio de las frases. También tenemos que tiene que ver relacionado constantemente con la no aceptación por parte de la madre, que puede estar reflejado en la interrupción del discurso del niño cuando se le interrumpe al momento del habla. La tipología, de acuerdo al lugar donde se produce la dificultad de la articulación, tenemos que es la disfemia tónica, que va a ser el atasco en la afluencia que se produce al inicio del habla, la disfemia clónica, que es el titubeo que se va a producir entre las palabras una vez que se ha empezado a hablar, y la disfemia tónica clónica o una mixta, que es una combinación de las dos anteriores ya mencionadas. Y también tenemos, de acuerdo a la severidad, que es la clasificación tipo B, que puede estar clasificado en ligero, suave, regular, moderadamente severo y grave, ¿no? En el ligero tenemos una tartamudez de un 2% de las palabras, una tensión imperceptible, pocos bloqueos y no mayores a 1 segundo de duración. En el suave vamos a tener un porcentaje de tartamudez entre el 2 y el 5% de las palabras, con una tensión perceptible, presenta varios bloqueos de menor duración a 1 segundo. Y la regular, que repite el 5 al 8% de las palabras,
algunas contenciones de bloqueos regulares de 1 segundo, manifiesta algunos movimientos asociados con la mímica facial. Y el moderadamente severo, de 8 a 12% de repetición en las palabras, tensión perceptible y bloqueo de mayor a 2 segundos o de 2 segundos. Y en el severo, de 12 a 25% en las palabras, una tensión notable de bloqueo de 3 a 4 segundos y manifiesta sonidos asociados. Y en el grave, que de acuerdo a la severidad, repite el 25% de las palabras con mucha tensión, bloqueos mucho más largos de 4 segundos y manifiesta muchos movimientos asociados y mímica. Bueno, hablando un poco del pronóstico, la disfemia no va a tener cura, pero este va a tener un tratamiento compensatorio. Eh, el investigador Schwartz dice que es bastante directo cuando dice que los resultados del tratamiento, pero afirma que la disfemia no tiene cura jamás, pero se compensa con el niño o la víctima en general, ya que ella se acostumbra y aprende a disimular la enfermedad que va a padecer, en este caso la disfemia. A veces puede ser una técnica precisa y automática para disfrazar el tartamudeo que va a presentar, y hasta el punto que va a sentir que él mismo que no existiese en su pensamiento y al momento de expresarse. En los niños tenemos que ver que también existen diferentes casos, como en los niños neurópatas, con herencia cargada el pronóstico es menos favorable, pues que sufren constantemente recidivas. Entre las posibles alternativas educativas para enfrentar una anomalía de lectura, la mejora de los disfémicos antártricos puede mejorar bastante, porque impone un ritmo respiratorio, fonatorio, articulatorio y constantemente disciplinatorio, ¿no? También tenemos que ver que la disfemia traumática tiene mejor pronóstico, pues generalmente se somete a un tratamiento inmediato y por lo tanto se corrige antes que se presente el desarrollo de la personalidad neurótica. Orientaciones sobre el lenguaje del niño. Bueno, tenemos que ver que según lo expuesto al comienzo de este tema, en el presente tenemos puntos y seguimos mencionando los estudios de los especialistas, como el primero que va a ser, se debe evitar llamar la atención al niño por su forma de hablar, porque en esta etapa de desarrollo biológico y psicológico está caracterizado por egocentrismo. Luego tenemos que escuchar con paciencia cuando el niño habla sin manifestar curiosidad y ansiedad o expectativa para las palabras que va a pronunciar. También tenemos que procurar fomentarle imágenes acústicas agradables a cuando él habla. Por ejemplo, si al referirse a la pelota tartamudea con la P, se puede completarle de manera más natural, así como que Carlitos cogió la pelota, ¿no? Nosotros diciendo la palabra completa y él una parte de eso. Cuando el niño está atravesando por un periodo de relativa tranquilidad, es decir, cuando tiene un habla normal, la madre debe hablarle lo más que pueda y mantener la conversación fluida. Ese es otro de las orientaciones que se puede aplicar. Y también tenemos que ver que si el niño tartamudea mucho, hay que estimularlo para que realice tareas manuales, así como ensayar canciones sencillas, motivar a la lectura. Actitudes para la recuperación de la confianza del niño en sí mismo. La tartamudez puede generar con frecuencia complejos de inferioridad, no solo cuando el uso del lenguaje, sino en los diversos aspectos de la vida, como la socialización, formación de grupos de trabajo, prácticas de juegos deportivos, etc. Por eso tenemos que aconsejar adoptar las siguientes acciones, que tenemos que, como ya se había mencionado, disminuir las observaciones y correcciones, represiones o castigos al momento de que los niños cometan un error, prevenir los celos hacia los hermanos mayores o menores entre los miembros de la familia y para que se desarrolle un ambiente de armonía y comprensión. Y también tenemos que ver que si el niño tiene que hacer lo que le guste en un orden que se le otorgue, ¿no? Para algunas actividades, ya sea el vestido, debe asumir las llamadas como malas, no puede asumir malas costumbres. Tenemos que elogiarlos también al momento de que no desempeñen un buen papel en el habla.
al momento de expresarse. También orientaciones relacionadas con la estabilidad emocional. Tenemos que estar señalando que los padres deben evitar discutir o pelear delante del niño, evitar interferencia de terceros, que a la familia, ya sean abuelos, tíos, para que no reciban críticas, respetar y seguir la opinión o la disposición del padre en la forma de corregir y ayudar a su hijo a tener a expresarse de mejor manera. Tenemos que ver que si existe ausencia de los padres, también esto se debe de mejorar con ayuda psicológica, evitar castigos activos como físicos, y los pasivos como limitar algunos juguetes o castigarlos de una forma que vayan a su habitación o algo similar. También tenemos que saber que emocionalmente la madre y los niños están conectados, generan un vínculo y eso es importante para que no se repriman los niños al momento de hablar, ¿no? Ese es es otro factor importante. Eso sería todo, doctor. Ok, primero voy a expresarme de la clase de día. La exposición de terapia perdón, rehabilitación del trastorno del lenguaje, claramente hay una diferencia entre ambos expositores. Y esto va para los chicos que tienen que exponer en adelante. Se les ha dicho al inicio que las diapositivas tienen que ser hechas. Y disculpando, doctora, parece que sus diapositivas han sido un copy-paste de una página con errores ortográficos, mucha letra, y prácticamente se la ha pasado leyendo su parte. En cambio, su compañero ha estado hablando, explicando lo que ha entendido. En ese sentido, cada uno ya tiene su nota, pero que nos, por favor, para los, para los, para las siguientes exposiciones, les pido a los alumnos que hagan sus diapositivas, pero por sobre todo que las expliquen, no que las lean. Todos sabemos leer, creo, para, para el grado en el que estamos. Yo lo considero incluso una falta de respeto, no solo hacia mi persona, sino hacia el resto que escucha. Uno no ha venido a escuchar una lectura. Y esta es una de las exposiciones que la verdad deja mucho que desear. La primera parte. Entonces, señores alumnos, con el debido respeto que se merecen y me merezco, por favor, hagan sus diapositivas. Y lo más importante, al hacerlo, pues traten de comprender para que al momento de exponer puedan explicar. Se nota cuando una persona se ha preparado y cuando no se ha preparado es vergonzoso hasta cierto punto. Se ha dejado esto bien claro en la primera clase. Se ha dicho cuántas diapositivas iban a tener mínimo, que no se ponga mucho contenido y básicamente es lo que van a hablar. ¿Ok? Eso es para adelante, por favor. Que sea la última vez que suceda esto. Todavía tenemos exposiciones pendientes, pero les voy diciendo, señores alumnos, un poquito más de respeto. Muy bien. El tema que estaba pendiente era el desarrollo psicomotor. Hablar de lo que es trastornos o retraso de desarrollo psicomotor es un tema muy amplio y con esto vamos a volver a recalcar que dentro de rehabilitación también el grupo etario de los niños es parte del accionar de nosotros, de la especialidad. Entonces han visto en las diapositivas y en las exposiciones que han puesto, habían habido diapositivas muy ilustrativas, cómo es el desarrollo psicomotor normal de un niño. Por ejemplo, desde que un niño es formado en el vientre, a medida que su desarrollo fetal va avanzando, por ejemplo, se adoptan posturas, ¿no? La famosa postura fetal. Y eso inclusive cuando uno hace algún procedimiento, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver algún médico o colega que haga una punción lumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, para analizar este líquido cefalorraquídeo. Hay patologías que tienen que ver con infección a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces se les dice, no señora, póngase doble la cabecita, flexione las rodillas, las caderas o en posición de feto, ¿no? Porque esa es una de las primeras posiciones que adoptamos nosotros al formarnos, ¿no?
Entonces, desde ahí, por ejemplo, como yo había hecho alguna vez hablado en la exposición, es el niño, el tema de postura exactamente, cómo es el desarrollo. Entonces, he ahí que entendamos que desde la fecundación y el desarrollo fetal, pues todo tiene una relación, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo que es desarrollo psicomotor, sabemos que fisiológicamente hay una secuencia, ¿no? Y esto, por ejemplo, quiero que se quede, ¿no? El desarrollo psicomotor normal, el desarrollo y fisiológico, tiene una vía, y el desarrollo es de cefálico a caudal, de cabeza a pie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando el niño nace, lo primero que va a hacer es flexionar o levantar la cabeza. No se va a sentar primero, mucho menos va a caminar. Entonces, por eso eso se dice, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, lo orientan en pediatría o cuando hace terapia, digan, ¿no? Queremos que le haga un fortalecimiento en cuanto a desarrollo psicomotor normal. ¿Y qué es el desarrollo psicomotor normal? Pues es lo que le digo, ¿no? Empieza en situaciones fisiológicas normales, levantar la cabeza, control de tronco, 4 puntos, gateo, bipedestación y finalmente marcha, ¿no? Por ejemplo, cuando hay patologías, cuando hay derrame cerebral, pacientes con accidentes cerebrovasculares que desarrollan un déficit motor, puede ser en un hemicuerpo o a veces en ambos hemicuerpos, ocurre lo contrario, ¿no? Ese niño, perdón, ya no es niño, esa persona, pongámonos en un ejemplo de un adulto, entonces en el adulto, por ejemplo, va a perder esas funciones. No han visto o de repente hayan escuchado que el paciente prácticamente no mueve, digamos, el hemicuerpo, vamos a poner el derecho, no mueve. Entonces este paciente nuevamente se tiene que trabajar para que nuevamente pueda levantar la cabeza, a veces está afectado, las manos. Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿no? Vayamos a ejemplos concretos, que es lo que a veces ustedes se está perdiendo, ¿no? Porque no hay clases prácticas, todavía no se está habilitando al 100%. Sé que ya se están empezando a habilitar los consultorios, por ejemplo, en el Salud Cusco, consultas externas, pero todavía no estamos pues al 100%, todavía la gente sigue haciendo consultas por videollamada o llamadas telefónicas. Entonces vayamos a ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, les ponemos este ejemplo y caso, ¿no? Mm, madre de familia acude con su hijo de 2 años cumplidos, refiriendo que su hijo hasta la fecha no logra caminar. Cuando le preguntan de antecedentes de importancia, dice que tuvo una infección urinaria en el primer trimestre del embarazo, el parto fue postérmino, se vale decir que ya estuvo cumpliendo las 42 semanas, y un Apgar normal al nacimiento, ¿no? Mayores datos no nos da. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de varios que hay cuando vamos a tocar el tema de desarrollo psicomotor. Por ejemplo, en este caso, ese niño de 2 años, que aparentemente en el embarazo ha tenido una infección en la madre, que ha sido tratada, pero acá hay un dato importante, ¿no? Prácticamente ya estaba más de 42 semanas, ¿no? Consideramos ustedes saben, si han llevado ginecología o obstetricia, eh, partos pretérminos se refiere a menor a 37 semanas, a término normal fisiológico de 37 pues a 42, y postérmino mayores a 42. Ahí están los prematuros, los pretérminos menos de 37 a 42 los normales, y cuando están pasando las 42 semanas, los postérminos, ¿no? Esto es importante porque cuando, por ejemplo, ese niño que nace y presenta, digamos, alguna complicación que amerita observación y hospitalización en la unidad de neonatología, los diagnósticos, pues, te hablan de lo que yo les estoy explicando. Por ejemplo, el primer diagnóstico, si el niño nació con 35 semanas, el primer diagnóstico viene recién nacido
pretérmino de 35 semanas, por ejemplo, ¿no? Y si es normal, pero de repente está con un tema respiratorio, como por ejemplo una bronquiolitis o etcétera, una patología del neonato, entonces igual, si es a término, le ponen neonato a término, ¿no? Normal, ¿no? Y si es por término, también le ponen paciente postérmino de 42 semanas, punto 5, ¿no? Generalmente pasan 42 semanas y los inducen pues al parto, sea parto vaginal o por cesárea, dependiendo de la valoración. Entonces, para el caso que le estoy explicando, esa mamá lo trae a su hijo porque para los 2 años no logra caminar. Le preocupa, obviamente, ¿no? Normalmente la marcha sabemos que se presenta, tiene un periodo, ya han mencionado sus compañeras que han puesto más o menos cuál es la secuencia de un desarrollo fisiológico normal. Entonces, de los datos que nos da, el dato que a nosotros nos ayuda es que es postérmino, ¿no? Y si ustedes leen, tanto pretérminos como postérminos son factores de riesgo para retraso del desarrollo psicomotor, ¿no es cierto? ¿Y qué es retraso de desarrollo psicomotor? Es el niño que no va a cumplir fisiológicamente los hitos en los tiempos promedio establecidos. Por ejemplo, que no levante la cabeza hasta los 4 meses o lo levante parcialmente, ¿no? Que no se siente, póngase usted, bien hasta los 8 o 9 meses, o que no se pare al año y medio, ¿no? O sea, mira, ya son casos groseros de retraso para el periodo. Y lo mismo para el lenguaje también, ¿no? Sin embargo, sin embargo, para el caso que le estoy planteando de ese paciente, 2 años nos llama la atención que el niño no camine, ¿no es cierto? Entonces, en este paciente, aparte de preguntar antecedentes prenatales, perinatales, o si ha tenido alguna otra complicación, entonces en la evaluación se valoran muchas cosas, pues como cuando hemos hablado de evaluación musculoesquelética, al niño tenemos que desnudarlo, si es posible, mínimamente con su pañal, y hacer una revisión, cómo está, por ejemplo, la secuencia de hitos. Si no camina, a ver, vayamos al paso anterior. ¿Gateó? La señora dice, sí, doctor, se ha gateado. ¿Y cuándo ha gateado, señora? Ah, cuando tenía año y medio. Y hemos visto en la exposición que gateó 4 puntos, 8 o 9 meses. Entonces, en ese niño, para el ejemplo que estoy planteando, ha estado desarrollando, pero con retraso. Y pongámosle algo más. Y cuando le pregunto, y señora, ¿a qué edad su hijo empezó a levantar la cabeza? Ah, doctor, la verdad, ha demorado más o menos a los 4 meses, ya 5 meses, ya bien, bien, ¿no? Entonces, esas preguntas y esos datos son parte de la anamnesis, pero en la evaluación también reforzamos eso. Si el niño no camina, entonces lo desnudamos, lo ponemos para evaluarlo. Entonces, se valoran muchas cosas. Uno es el tono muscular. Sabemos que el tono es el estado de semicontracción permanente de los músculos, ¿no? Hay personas con patología, obviamente, puede ser un tono bajo, hipotónico, un tono alto, hipertónico, que no son fisiológicos. El tono es tono normal, ¿no? Pero cuando hay alguna de esas presentaciones o alteraciones del tono, ya pues es algo patológico, no es común. Y para este niño, curiosamente, en la evaluación clínica, tiene el tono bajo. Y ahí la explicación de por qué este niño está con un retraso de desarrollo. De cajón, este paciente va a entrar a rehabilitación. Una de las recomendaciones o de las prescripciones va a ser manejo de tono muscular, no solo de la mano, no solo del pie, de todo el cuerpo, porque supone que la afección del tono no es en una región, necesariamente, a veces es en todo, ¿no? Hablamos de los hemipléjicos, claro, el tono puede estar afectado en ese lado afecto, pero en los niños generalmente es en todo el cuerpo, ¿no? Y como hablamos de retraso, en este caso por la alteración del tono, lo más probable es que este niño también tenga retraso en el lenguaje, porque sabemos que la lengua son grupos musculares, y eso está también relacionado con afección del tono.
muy frecuente en estos pacientes que vienen así por retraso en marcha, también tenemos a la evaluación, es importantísimo evaluar lo que es las caderas. Es un tema que viene con displasia de cadera, pero también podría ser, ¿por qué no camina? Está bien el tono, por decir, pero si las caderas están mal, entonces, en este caso, dicen, tendría que hacerse también el descarte de displasia de caderas, ordenando una radiografía en, en la posición de von Rosen, eso es como la ranita, ¿no? Semiflexión de rodillas, como un arquito, para valorar los ángulos acetabulares, ¿no? Que nos dicen si tiene o no una displasia de cadera, ¿no? Entonces, para este caso, lo que hemos encontrado, así el tono alterado, la, las caderas están normales radiológicamente, y el tono es el culpable de que este niño haya tenido un retraso, ¿no? Y probablemente el dato de postérmino es también importante de considerar. Ese mismo paciente hace sesiones, más o menos unas 20, 25 sesiones, y se ve claramente la mejoría. El niño empieza a caminar, pero ya con tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, en el área de rehabilitación para el caso planteado. Hablemos de otro caso, a ver, otro caso. Esto sí, es casi lo mismo porque el tono es el responsable. Los pacientes con síndrome de Down, hay a montones, chicos. Pacientes con trisomía 21, hay a montones en lo que es en el hospital. Esos pacientes, ya les voy diciendo, ni bien tienen ese diagnóstico de nacimiento, porque es un diagnóstico, eso lo hace pues el neonatólogo al recibir justamente al bebé al momento del parto, y su evaluación es importante porque él es el que anota la parte de neonatología. El ginecólogo está ahí con la madre y el neonatólogo está con el bebé. Entonces, ahí él es el responsable, por ejemplo, de una evaluación ectoscópica, ¿no? Ah, lo ve con una implantación de la oreja baja. Ah, ya. Tiene hipertelorismo. Tiene la mano simiana. Aso. Y encima la mamá es añosa. Síndrome de Down. Y eso no es, pues, eso es diagnóstico, es clínico. Que hay algunas variantes que ameritan todavía descartarse. Son casos muy, muy excepcionales. Síndrome de Down, el diagnóstico es clínico. Que después ya el cardiólogo le haga su evaluación cardiológica, donde presente una alteración cardíaca. Los síndromes de Down, si no mal recuerdo, la patología más frecuente, no recuerdo si es ductus o PCA, no recuerdo, eso es pregunta también incluso de internado, de residentado. Hay una patología cardíaca exclusiva o más frecuente de los pacientes con síndrome de Down, ¿no? Que le hagas después su ecocardio y todo, bacán, ¿no? Porque esos niños, como les digo, tienen muchas otras cosas por ser evaluadas, ¿no? El oftalmólogo también va a descartar si tiene una retinopatía eh, del prematuro, ¿no? O tiene alguna afección, porque hay también síndrome de Down, pues, que nacen prematuros, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, síndrome de Down es muy frecuente, muchachos, es muy frecuente, en ellos es casi sine qua non, como dicen, el tono bajo, ¿no? Por eso que estos niños, pues, no pueden caminar cuando deben, así con terapia inclusive, ¿ah? Muchos con terapia, incluso no, fisiológicamente, en los hitos y en los tiempos establecidos, no logran hacer la marcha, ¿no? Sino después, y eso que están haciendo terapia, ¿no? Porque son casos especiales, ¿no? Lenguaje igualito, ¿no? Pueden hablar, necesitan terapia de lenguaje. Ahora, mencionarles a ustedes para conocimiento que dentro de rehabilitación, o sea, también están, ya les había dicho, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. El detalle es con terapia de lenguaje que no hay muchos licenciados en este área. Y si usted yéndose muy cerquita nomás, por ejemplo, Abancay, Sicuani, Urubamba, que no son ciudades tan pequeñas, pues, ¿no? No van a encontrar un terapista de lenguaje. Terapista físico tal vez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pocas facultades de salud ofrecen esta carrera y la verdad, yo considero que patologías dentro de terapia de lenguaje es
muy importante, solo que a veces no se llega. Entonces, ¿cómo se cubre esa brecha? Los psicólogos han empezado a agarrar ese grupo también de tratamiento, diciendo, ¿no? Yo soy psicólogo que he hecho pues mi curso en lenguaje, ¿no? Y hay buenos, ¿sabes? En realidad sí conozco a psicólogos que han desarrollado esa parte, como, también como tratamiento, y lo hacen bien, ¿no? Pero a quien le corresponde debería ser un terapista pues, del lenguaje, ¿no? Formado en las aulas universitarias, también es una carrera universitaria, ¿no? Em, y así, muchas causas también del retraso del desarrollo, señores alumnos, es pues, como les he dicho, por ejemplo, la displasia de cadera. Va a tener un retraso, obviamente. Pacientes con PCI, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, que también es un tema de exposición, obviamente van a tener un retraso de desarrollo psicomotor. Un datito para que ustedes cuando sean internos y de repente estén en un hospital donde tengan rehabilitación, van a recordar y ojalá también que se haga, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hice mi internado en el Hospital Antonio Lorena, en la universidad donde yo estudié no llegábamos al curso de rehabilitación. Entonces, para mí ha sido normal que cuando he rotado neonatología, que el prematuro no haga nada. O sea, al prematuro lo hospitalizan pues por problemas respiratorios, esas famosas enfermedades de membrana hialina, la taquipnea transitoria del recién nacido, ¿no? Pregunta de examen de internado y resultado también dentro de neonatología. Entonces, para mí es normal que ese paciente se recupere de su cuadro respiratorio, pero ahora que ya tenemos otro punto de vista, otro ya desde la especialidad, esos niños debieron empezar rehabilitación. Y ojalá se esté haciendo ahora en el Hospital Lorena, ¿no? Porque creo que también tienen especialistas. Ya esa vez no había nadie. Entonces, pero yo cuando hice la residencia de Bagliati, Almenara, cuando he rotado en los hospitales o otros, o sea, hay unidades, son hospitales de referencia nacional. Tienen, pues, obviamente, prematuros, pero todos los prematuros, muchachos, hacen rehabilitación. ¿Por qué? Porque a veces ese prematuro, precisamente porque no ha llegado a madurar, porque se ha adelantado al parto, por N motivos, no ha logrado desarrollar muchas cosas. Los reflejos fisiológicos. El reflejo de succión es un reflejo fisiológico. Prematuros no saben cómo lactar, la mamá llora, se preocupa porque si su hijo no gana peso, no le van a dar de alta, ¿no? Y eso es así. Y cada día, por eso al niño, al neonato, lo bañan, después de bañar, lo pesan a la balanza. Y si el niño no va a tener, pues, no va a mantener su peso o mejora, no le van a dar de alta, ¿no? Y ahí les presento, pues, lo que les digo, ¿no? Prematuros tienen alterado el reflejo de succión. Entonces, la madre, por más que se esfuerce, pero el niño no sabe, eh, no ha desarrollado por completo lo que viene a ser ese reflejo. Hay, como les digo, alteración en los músculos peri, peribucales, todo, entonces no va a desarrollar succión. Ahí viene la revisión. En hospitalización, después de la evaluación médica, trabajo en lo que es, que se llama estimulación de lo que es el COF, complejo orofacial, dentro de ellos es reflejo de succión, y el niño, 1, 2, 3, 4 sesiones, ya tú ves resultados, ¿no? Ya pues, y eso es también un alivio, porque la mamá también está bien, entonces ya está lactando. Y los de neonato hacen esas intercosas. Ya que venga rehabilitación, pues, ¿no? A que le hagan que se llama su estimulación orofacial. No lacta, pues. Y en la evolución está pobre reflejo de succión, ¿no? Se sugiere interconsulta para rehabilitación. Eso pasa en nosotros. Así, o sea, con el tema de desarrollo psicomotor, quiero que quedemos en algo. Es muy frecuente, pero para el grupo etario de pacientes pediátricos. Entonces ahí vamos a hablar de lo que es alteración de la marcha, que el niño no camina para el periodo que ha debido caminar, no ha logrado el lenguaje, que también es parte de lo que es el desarrollo psicomotor. Que
hipotonía muscular. Es un diagnóstico, tiene CIE-10, al igual que neumonía o gastritis, tiene CIE-10, hipohipertonía, ¿no? Hemos encontrado también, esto por ejemplo es rarísimo, pacientes que tienen patologías genéticas, ya les va a tocar cuando hagan internado, por ahí de repente una patología, una en 1 millón, no sé, una en 100.000, 400.000. Yo me recuerdo cuando era alumno de pediatría, en el hospital regional conocimos a una niña con un síndrome, me acuerdo el nombre, ¿eh? Se llama el famoso síndrome de Cornelia de Lange. Si quieren lo buscan. Oye, la niña era igualita a la foto del internet. Pero es raro, pues, ¿no? Estos pacientes también, muchos tienen pues retraso, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los pacientes que tienen eh, alteración en el desarrollo del tubo neural, los famosos mielomeningocele. Esos niños no pueden caminar. Tal vez lo opere el neurocirujano, porque se debe hacer el abordaje temprano, y después va a tener que hacer su rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de lo que es desarrollo psicomotor, muchachos, hay muy buenas diapositivas, nos hablaríamos toda la tarde para hablar un punto, pero puntualmente quiero que recuerden que la rehabilitación está presente en el grupo etario pediátrico. Y es frecuente una mamá o un papá que trae a su niño a rehabilitación por alguna consulta, ¿no? La clínica San Juan de Dios, tanto la de Lima o de la de Cusco, cantidad de niños para patología dentro de lo que es desarrollo psicomotor, ¿no? No sé si la de desarrollo psicomotor alguien quiera comentar algo, preguntar algo, no lo sé. O los expositores, a ver, o pueden preguntar también. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Vamos, Joaquín. En el caso de lo que nos comentó de los niños que tienen el diagnóstico de hipotonía, ¿en qué consiste la terapia para mejorar el tono muscular en esos niños? O sea, ¿en qué consisten las sesiones de terapia? Ya, puntualmente, para mejorar el tono, después de una evaluación fisioterapéutica, porque después de que lo evalúe el médico, pasa pues al área de terapia, y la terapista, como nunca lo ha conocido, entonces hace su evaluación y se llama evaluación fisioterapéutica, ¿no? Entonces, el médico le da el diagnóstico médico y el plan de tratamiento, pero ella hace su diagnóstico dentro de su profesión de terapia física y dice, ¿no? Allá el doctor me ha mandado con diagnóstico de hipotonía, ya el niño no camina. Allá muy bien, entonces empieza, aparte de preguntarle a la mamá, empieza de repente a evaluarlo porque ella es la que va a hacer las 10 sesiones de terapia. Nosotros como médicos nos limitamos a la parte médica. Y ahorita voy a completar con algo de mí que quiero decirles. Entonces, ¿en qué consiste tu pregunta puntual? Como el tono, que como te dije es el estado de semicontracción permanente del músculo, entonces empieza a trabajar fortalecimiento, estimulación muscular, como con técnicas fisioterapéuticas. Por ejemplo, flexoextensiones asistidas, ¿no? O sea, ella empieza a flexionar las manos, empieza a hacer actividad de trabajo manual para estimulación y fortalecimiento del grupo muscular. Todo lo que viene a ser masajes, palmoteo, flexoextensión. Por ejemplo, una forma puede ser, por ejemplo, si el niño no tiene un tono baja y ellos es responsable del retraso de desarrollo psicomotor y su cabeza no levanta, lo pone en posición de cúbito ventral sobre una pelota grande, esas son las famosas pelotas de Bobart, pues hay un método de Bobart inclusive. Entonces, obviamente va a estar así, imagínense una pelota grande y lo ponen pues arriba al niño, y como no levanta la cabeza, ¿qué hacemos, no? Al frente de ella nos ponen su cabeza, agarramos un juguete, una llave o la mamá y empezamos a estimular. Mira, 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 mira. Y la niña, como que contra la gravedad, empieza a levantar su cabeza. Lo mismo en el tronco y tú sabes que ahí estás trabajando paquetes y grupos musculares, tanto del cuello, tanto del torso, ¿no? Por eso es importante ver, pues, si estamos
Están piñas, pues muchachos, esa pandemia realmente les ha perjudicado, ¿no? Por eso incluso, no sé si habrán visto un meme, hay que tener cuidado porque de acá a unos años van a salir los alumnos que han hecho puro virtual, dice, ¿no? Pues la verdad, sí ha sido, ¿no? Eso es lo que se ve, pues en todos los cursos, ¿no? Entonces, pero como te digo, lo que creo que recuerdes cuando encuentres un niño que tú veas que de repente no está bien para la edad que tiene por alguna alteración, no te hagas bolas y peca en exceso, mándalo a rehabilitación con tu preferencia. ¿Ya? ¿Respondí a tu pregunta, Joaquín, o no? Sí, doctor, muchas gracias. O sea, y así hay métodos, Joaquín. O sea, prácticamente es fortalecimiento, estimulación de la parte muscular. Cuando hablas de tono, ¿no? Y así se le pone una llave. Incluso cuando uno evalúa en el consultorio, por ejemplo, agarramos unos juguetes, ¿no? Los niños con los colores, con los juguetes se distraen. Entonces, para los niños tenemos libros, tenemos juguetes para estimular. Digamos, evaluamos la marcha y a la mamá la ponemos al otro extremo y le digo, toma, dale esto a tu mamá. Entonces le lleva inocentemente el niño a su mamá y su mamá le dice, llévale al doctor. Entonces ya estás evaluando así, ¿no? Entonces, igualito en una niña, por ejemplo, de 1 año, año y medio, 2 años, que no camina, entonces estimulas, ¿no? A ver, una llave o un color. Entonces, hasta el celular, ¿no? Un dibujo, para ver a ver si logra o no logra, ¿no? A ver, algún comentario. A ver, los señores, las señoritas que han expuesto desarrollo psicomotor. Doctor, yo tengo una pregunta, por favor. A ver, Ethel. Sí, doctor, yo aquí puse el test de Milani, pero me quedaba alguna duda porque hay alguna relación que tiene con INR, que es el test que creo que se utiliza acá en Perú. Entonces, yo tengo una duda acerca de este test de Milani, que creo que no se usa, bueno, actualmente, y se usa ese con INR. Y las diferencias que hay con el test de cribado, por ejemplo, el de Denver, o las escalas de desarrollo. ¿Qué Ya, diferencias? puntualmente te voy a decir, hay 1 millón de test. Los que has encontrado son solo parte. O sea, hay los test de los americanos, de los europeos, y nosotros como somos países de sudamericanos, pues no tenemos pues casi muchos test que se han hecho porque no hacemos investigación justamente, ¿no? Sin embargo, vayamos a lo concreto. Esos test que has mencionado, sí, son importantes, pero no indispensables. ¿Me entiendes? Ni siquiera en el INR de Lima, que es el máximo instituto de rehabilitación, o sea, cuando hay evaluación de desarrollo psicomotor, o sea, se aplican esos test, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque llevándolo a la parte práctica, lo que queremos es resultados, ¿no? Ese niño que no camina o que no haga, ver, lo más importante es la evaluación médica al inicio, porque tras un retraso en el desarrollo puede haber cualquier cosa. Ahí me estaba olvidando con esto. Por ejemplo, eh, a ver, no se asemeja tanto al desarrollo psicomotor, pero sí a lo que viene a ser la parte médica y la parte de la terapia con los licenciados. Paciente con dolor crónico a nivel de la columna lumbar, que ha hecho 40 sesiones en un centro de rehabilitación y no ha mejorado. Acude al hospital porque el dolor se hace intenso hasta el llanto, médicamente es evaluado y el médico sugiere una resonancia magnética. Resulta de resonancia magnética, mieloma múltiple. Eso es lo que nunca va a ser un licenciado. No, disculpen la palabra, no sé si hay otra, no piensan más allá. Piensan que el dolor o la patología es lo único a tratar. En cambio, el médico es el responsable desde la anamnesis o la primera vez con el dato de justamente evaluar todo. Señor, ¿usted es hipertenso? Señor, ¿usted tiene un diagnóstico de importancia? ¿Alérgico a un medicamento? ¿En la familia hay alguien? Pues cuando esto hace evaluación, ya, digamos, el médico al inicio, ya, digamos, le pide una radiografía y no ve nada, de repente algo concreto, ¿no? Pero en 10 sesiones que hace terapia, tiene que volver para una reevaluación, entonces ya pensará de repente, oye, ¿por qué no está mejorando, no? Creo que le voy a pedir una tomografía o una resonancia. Eso es lo que distingue a un médico de un licenciado. Yo he visto, eso nadie me lo ha contado. Paciente, 1 millón de terapias para el cuello y no mejora. Radiografía de cuello
el patrón de caña en bambú, espondilitis anquilosante, no va a mejorar, pues, porque primero tiene que hacer un tratamiento médico con reumatología. Volviendo a tu tema de los test, hay 1 millón de test que se apliquen pocas veces, porque justamente son a veces unos test de otras naciones, pero lo que lo concreto es la evaluación clínica y el tratamiento, pero con resultados. No sé si eso te satisface, pero esos test que has mencionado son importantes, pero no se usan. Es para conocimiento. El INR, chicos, es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es como el Instituto Nacional del Corazón, el INCOR, o el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN. Entonces es lo máximo supuestamente en rehabilitación allá, ¿no? Entonces, para conocimiento nada más, ¿no? ¿Está bien, Etel? O dime tú, ¿quieres aportar algo, por favor? No, pero tenía esa duda porque si en caso, digamos, nos encontraríamos en seguros, ¿no? En lugares lejanos, como, ¿cuál sería lo recomendable en aplicar para tal vez tener un cribado, ¿no? De si tiene alguna alteración evolutiva? Sí, hay varios, como te repito, ¿no? Pero, por ejemplo, esos test, o sea, llevándolo a la parte práctica, a ustedes, muchachos, futuros colegas, ¿te va a servir después? No te va a servir, ¿no? Muchos de ustedes van a partir a rumbos diferentes, ¿no? Lo que tienen que llevarse de cada asignatura es lo que les va a servir, ¿no? De pediatría, de cirugía. Ya cuando hagas la especialidad, ya pues harás lo que has hecho, pero por lo menos debe quedar las cosas fuertes y gruesas, ¿no? Joaquín, ¿cuántas diapositivas tienes en tu exposición? Disculpe, doctor, ¿Cuántas diapositivas tienen en vuestra exposición? de rehabilitación traumatológica, doctor, no creo que nos alcance el tiempo. Más bien, le quería hacer una preguntita más, doctor, de desarrollo No, te he psicomotor. preguntado, ¿cuántas son? ¿Cuántas diapositivas son? ¿Las has No, contado o no. no? ¿Cómo? Me dice, doctor, disculpe. ¿Quién? ¿Qué número de diapositivas tiene tu exposición? Será unas 40, 35, 47, doctor, 50. entre 35 y 40 más o menos. No, le voy a decir, 35. doctor, nos faltaba todavía terminar algunos temas al final. Ya. Joaquín, delegado, tú expones la siguiente clase, ¿no? Sí, doctor. Espero, por favor, puedas hacer una exposición para recordar, ¿no? Recuerdo a la anterior delegada del anterior semestre, Yandira, ¿no? Nelly. Muy buena la señorita Luna. Ok, dime, Joaquín, ¿qué pregunta querías hacer? Le quería preguntar, doctor, en los casos de los pacientes pediátricos que no tienen control de esfínteres normales, por ejemplo, un niño de, digamos, de 4 o 5 años que su mamá dice que todavía no puede controlar bien sus esfínteres, ¿también se le puede llegar a indicar rehabilitación? ¿O en ese caso qué sería? Fisiológicamente, fisiológicamente, un niño debería tener ya completado el control de esfínteres, pues, a los 3 4 años, ¿no? Y no hay para esto rehabilitación, no hay interconsulta. El paciente no controla el esfínter que haga terapia, no, eso es de casa. 1 año, 2 años, bacán. Incluso personas, así como los destetan antes de los 2 años, o sea, no les dan lactancia materna exclusiva por trabajo, los destetan al año, año y unos mesillos. Lo mismo pasa con lo que es educar el esfínter, ¿no? Yo he conocido pacientes y hasta familiares que ya, pucha, a los 2 años ya chibolos ya estaban vacilándose con el tema del control de esfínteres, porque se orinaba y no le ponían pañal, se seguía orinando el pantalón hasta que el niño entendió que es incómodo mojarse, ¿no? Y ya la mamá o quien está al cuidado le enseñaba pis, 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 y así a jugar, ¿no? Lo mismo con los varones y las mujeres, ¿no? Pero ya pues es patológico, pues más de 4 años que se siga haciendo la pichi es porque no hay trabajo en casa, no hay rehabilitación para control de esfínteres. Eso es de casa, hermano. ¿Alguien más, señores alumnos? Ya, tenemos tiempo. Vamos a hablar lo que es en cuanto al trastorno del lenguaje.
Trastorno del lenguaje, muchachos, vamos a hablar de cosas que pasan, ¿no? Y véanlo así. Cuando viene un padre con su niño, porque nunca el niño va a venir solo pues a la consulta, ¿no? No puede atender pacientes menores de edad. Cuando a mí vienen jóvenes de 16 años, 17, yo los voto, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Doctor, no, mi papá no puede venir, ¿no? ¿Cómo vas a venir, hermano? Pueden pensar eh, que, que hasta te podría hacer algo así, ¿no? Menores de edad, pues siempre tienen que venir acompañados de sus padres, ¿no? Entonces, a esto nos vamos a poner. Pacientes, padres de familia con sus hijos que vienen a la consulta. Ejemplo, ¿no? Para los dos temas que he tocado, ¿no? Doctor, mi hijito viene porque la profesora de la escuela me ha dicho que no pronuncia bien la, las palabras. ¿Sí? ¿Qué palabras no pronuncia? No sé. Por ejemplo, dice tolta, tolta, ¿no? Allá, la R, sí, doctor, la R. Y también algunos otros fonemas, ¿no? Los fonemas dislalias, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar esto, chicos, fuera de la parte médica. Estos niños, cuando al final no logran, porque no han sabido ser orientados, o no han sabido ser orientados, por ejemplo, son punto de burla de sus compañeros. Y en el colegio, pues, hay de todo, pues. Niños buenos, niños malos, niños más terribles. Y eso a veces cala muy dentro de ellos como por ejemplo, con el autoestima, ¿no? El tartamudeo igualito. Es por eso que se debe dar importancia y sobre todo tratamiento de estas patologías. Nunca es tarde. Una vez me llegó un niño de 13 años. 13 años, señores, tartamudeando. Nunca hizo terapia. Por diferentes motivos, chicos. Todos, como dice Guido Bellido, a llevar un poco a... Cuando a Guido Bellido le pregunta a la periodista, ¿cuántos años usted se demoró en terminar la U? Yo lo conozco a Guido Bellido porque estudió en la UNSAG. Era un alumno de ingenierías. Su pelo rojo siempre ha sido. Ha terminado pues en muchos años, obviamente, pero yo le doy la razón en esto, ¿no? Igual para el ejemplo de ese niño de 13 años. A Guido Bellido, ¿y usted cuántos años se ha terminado en la universidad? ¿No? La señora esta Leiva, la periodista. Y él dice algo importante y es la verdad. No todos tienen las mismas condiciones. Yo agradezco a mis padres, me han ayudado a estudiar, tenía techo, tenía comida y tenía pasajes, tenía lo justo, no tenía de más, pero tenía compañeros de medicina que no tenían eso, pero eran docentes en la academia preuniversitaria de frente a la U, donde se ganaban algún cachuelo, ¿no? Mientras yo me dedicaba a estudiar, netamente, mi compañero de aula, aparte de estudiar, se dedicaba a trabajar para autosostenerse. Entonces, cada uno no tiene las mismas condiciones. En el caso de ustedes igual, ¿no? Felicito primero a sus padres por darles la oportunidad mediante una educación privada de que puedan, o algunos tal vez de ustedes también se están forjando su propio futuro trabajando por sus propios esfuerzos y los felicito también. Entonces, cada uno tiene una diferencia. En el caso del niño, ese paciente fue mi paciente de la ciudad de Huaraz, yo estuve en Huaraz trabajando un año, ese niño era del campo. Y cuando yo empiezo a preguntar cómo fue, así fue, ¿eh? ¿Cuándo empezó a terminar? Hace 5 años, o sea, a los 8 años, ¿no? Dice que el niño era normal, ¿eh? Hablaba normal, 6, 7 años, pero a los 8 años dice que estaba caminando ahí por el campo, la carretera, y vio un toro grande, negro. Se asustó tanto que desde ahí empezó a tener el tartamudeo. ¿Y por qué no lo trajeron? Porque vivía en el campo, pues. Porque la ciudad de Huaraz está todavía lejos de su comunidad. ¿Y por qué lo trajeron? Porque hay que insistencia de las profesoras y todo ya se ha convertido en un caso social y lo trajeron. Se puede trabajar, ojalá. Yo la mandé a terapia, no lo pude controlar porque después me fui a Bancay. Pero así, señores, cada uno tiene una historia diferente. Ese niño que ustedes ven que no puede hablar, inclusive, ustedes habrán notado algunos pacientes que la F no pueden, de adultos,
eso es, justamente son los que no han hecho terapia, no han hecho tratamiento, ¿no? Y es importante, porque así entre la chacota y la chacota, pues esto se vuelve burla, y tú te la crees y afecta en tu autoestima muchas veces, ¿no? Entonces, eso, tengan siempre cuidado. Cuando vean usted un sobrino, un niñito, amiguito que probablemente está presentando un retraso en su desarrollo, oriéntenles, oriéntenles, muchachos. Acá, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a un licenciado, psicólogo, que hace